Muy buenas noches para todos y todas. Soy José Arturo Pérez de la Iglesia Adventista La Unión de Valverde Mao. Le mando un fuerte abrazo y un caluroso afecto a cada uno de ustedes. Estoy aquí para compartir lo que es una breve reflexión para cada uno de ustedes, esperando en Dios que esta reflexión sea de gran ayuda y de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes y de nosotros acá. Vamos a tener una breve oración así como estamos. Padre Celestial, en este momento te agradecemos por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Pidiéndote, Señor, que el Espíritu Santo pueda penetrar cada corazón de cada hermano que pueda ver esta reflexión en este momento, para que el Espíritu Santo toque su vida, les perdone sus pecados y que las cosas que podamos aprender en esta breve reflexión sea de gran ayuda y de gran provecho espiritual para todos nosotros. Gracias, Señor, por todo. Por Jesús todo esto. Amén y amén. La reflexión que les traigo en esta noche se titula La ansiedad de los discípulos en el contexto de Juan capítulo 14. Sería bueno que nos vayamos, abramos las Biblias, todos los que puedan seguirme, y vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 14. Nos vamos a dar en cuenta que ahí hay una ansiedad en el contorno de los discípulos del Maestro de Cristo Jesús. Cuando nos referimos a lo que es la ansiedad, nos estamos refiriendo a una preocupación excesiva por algo que se avecina o por algo que podemos perder. Ustedes sabían, mis queridos hermanos que me escuchan y que me ven a través de este video, que la ansiedad puede producir alteración en el sistema nervioso central. Produce hasta taquicardia, produce sudor de manera excesiva, produce también hasta vértigos y un sinnúmero de cosas. Es decir, es un estado en el cual el ser humano se siente de una manera abrumada, se siente estresado, se siente mal. A veces ni puede coordinar bien sus ideas, ni puede coordinar bien las cosas que desea hablar y actuar porque se siente ansioso. Cuando nos vamos entonces a Juan capítulo 14, cuando nos referimos en Juan capítulo 14, podemos ver que habían tres factores que le producían ansiedad a los discípulos de Cristo Jesús. El primer factor que veamos ahí es la futura traición de Judas en Juan 13:21. El segundo factor es la futura negación de Pedro, Juan 13:38. Y la mayor cosa que le producía más ansiedad a los discípulos era la futura ascensión de Cristo al reino de los cielos, Juan 13:33. Estos tres factores, imagínense, yacían en las cavidades psíquicas de los discípulos del Maestro. Imagínense el tipo de angustia que estos sentían, el tipo de ansiedad que estos sentían. Pero lo que más temían los discípulos del Maestro era quedarse huérfanos. Ellos no sabían qué iban a hacer sin Jesucristo. Eso era lo que ellos temían. Ellos se preguntaban, ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a suplir las necesidades de los demás si nuestro Maestro se va a ir? ¿Qué vamos a hacer? La condición de orfandad es algo terrible. Es un sentimiento de soledad intrínseca, de manera fuerte, potente que siente el ser humano. Lo digo yo, que mi tesis
está enfocada en la adopción de los niños huérfanos de filiación desconocidas. El monográfico que yo y mi compañera Octavia de la Cruz realizamos en el año 2018 para graduarnos de licenciado en Derecho. Y tuvimos muchísimos encuentros con muchos niños huérfanos y nos dimos cuenta de la condición que viven esos niños y en la forma en cómo se sienten esos niños en condición de orfandad. Pero es algo muy lamentable y muy terrible. Las cosas que el pecado ha generado en la humanidad, producto de eso vienen estas condiciones de orfandad, de sentirse solo, de sentirse triste, de sentirse deprimido en el ser humano. Sin embargo, en Juan 14, versículo 1, 2 al 3, el Señor Jesús comienza a darle un sinnúmero de tips o de consejos para que la ansiedad en los discípulos pudiera ser calmada. Lo primero que Jesús le dice: no se turbe vuestro corazón. La palabra corazón en la Biblia tiene una connotación a la mente, a los pensamientos, al cerebro. No se turben sus pensamientos. Crean en Dios y crean también en mí. Muy interesante esa parte. Es decir, ¿qué debemos de hacer para afrontar la ansiedad? Aferrarnos en Dios, creer en Él. Él está diciendo a los discípulos: crean en mí, aférrense en mí, confíen en mí, le está diciendo Jesús a los discípulos en ese momento de angustia. El otro punto que podemos ver en Juan 14, principalmente en el versículo 2, es que Jesús le promete que Él vendrá otra vez. Si ustedes lo leen ahí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, no os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, la segunda cosa que debemos de hacer para evitar la ansiedad es aferrarnos en las promesas divinas. Hacerlas de nosotros las promesas divinas. Asirnos de las promesas de Dios, de las promesas que están en las Sagradas Escrituras, para poder triunfar en medio de la ansiedad. En Juan 14, versículo 3, vemos una frase que se nos pasa por alto, y es la frase que Jesús dice: y vendré otra vez. Los eruditos de la Universidad Adventista de Andrews en Estados Unidos plantean que esta frase tiene dos connotaciones. La primera es que Jesús iba a estar con sus discípulos por medio del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos: no os dejaré huérfanos. Es decir, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, que era que se sentían huérfanos. Y aquí el Señor le dice: no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Y por medio de quién Jesús iba a estar con sus discípulos? Por medio del Espíritu Santo, y en el futuro, en ocasión de la segunda venida. En este escenario de angustia, en este escenario tenebroso, en este escenario de ansiedad que vivían los discípulos de Jesús en ese momento, en ese escenario, el maestro comienza a introducir la teología del Paracletos o del Espíritu Santo en las mentes de los discípulos. Y usted se puede preguntar ahí en su casita en esta noche: ¿qué debo de hacer para recibir el Espíritu Santo? 3 cosas debemos de hacer para recibir el Espíritu Santo. En el contexto de Juan 14, porque sabemos que necesitamos creer en Jesús, bautizarnos y pasar a la familia de Dios para recibir el Espíritu Santo. Eso lo sabemos todos. Pero en el contexto de Juan 14, el Señor nos da 3 detallitos para poder recibir el Espíritu Santo. Primero está en Juan 15 y versículo 21. Es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, es una fe
que obra para obediencia. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, el Espíritu Santo nos es dado a cada uno de nosotros. En segundo lugar, amar a Dios y retener su palabra. Es decir, aferrarnos a su palabra. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Juan 14:23. Y otro punto, para poder recibir el Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo more en nosotros. Dice Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará. Vendré a él y haremos morada con él. Es decir, que para poder recibir a Dios, para que Dios sea morada en nosotros, debemos de andar en la verdad, debemos de aferrarnos a la palabra de Dios y debemos de guardar sus santos mandamientos. El cumplimiento de la presencia del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles tuvo lugar en Hechos capítulo 2, con el descenso del Espíritu Santo. Es decir, donde estaban los discípulos reunidos orando, ese grupo pequeño, y el Paracletos descendió con gran poder y con gran fuerza sobre ellos. En Juan 14:16, busquen su Biblia y vamos a Juan 14:16. Vemos que en Juan 14:16 se habla de la palabra para designar al Espíritu Santo como consolador. Y la palabra consolador en griego es parakletos. Y parakletos quiere decir a alguien al lado de. Son como los abogados defensores que están para defender a las personas que no tienen escasos recursos y necesitan de un defensor. Entonces este parakletos, el Espíritu Santo, está al lado de nosotros constantemente. Y vino a este mundo a llenar el vacío que Jesús había dejado en sus discípulos. Y eso está muy interesante. También quiero destacar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, ¿por qué Jesús deseaba que ellos recibieran el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo iba a capacitar a los discípulos, iba a animar a los discípulos, iba a calmar la ansiedad en los discípulos, iba a llenar el vacío que Jesús había dejado en los discípulos, le iba a dar la fuerza para vencer las tentaciones y le iba a calmar todo tipo de problemas en sus vidas. Por eso es vital la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así como los discípulos se sintieron solos, así como los discípulos se sentían agobiados en el contexto de Juan capítulo 14, muchos de nosotros nos hemos sentido solos en la iglesia. Muchos de nosotros nos hemos sentido aislados en la iglesia. Muchos de nosotros a veces las cosas no nos salen como quisiera que sucedieran las cosas. Muchas veces las cosas que nos depara para el futuro sentimos temor. En muchas ocasiones nos invaden tantos malos pensamientos de miedo y de angustia que no sabemos qué hacer. Pero vuelvo y te repito las palabras de Jesús: no os he dejado huérfanos, le enviaré otro como yo, al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Mi querido amigo que me escucha, mi querida amiga que me escucha, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Y mientras Jesús esté intercediendo en el lugar santísimo por ti y por mí, hay gracia. Y mientras haya gracia, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer en este momento, en esta noche? Pedirle a Dios en oración, con fe, que nos llene del Espíritu Santo,
para que la angustia, la ansiedad que toca mi vida, que toca mi puerta, que toca mi matrimonio, que toca mi noviazgo, que toca los problemas en la universidad, que toca los problemas en el trabajo, esas angustias, esa enfermedad que tengo, al Espíritu Santo entrar en nuestras vidas, pueda solucionar cada uno de los problemas que hay en nuestras vidas. Y quiero concluir con este versículo de Juan 14. Juan 14, versículo 27. La palabra de Dios nos dice, la cito aquí: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Es decir, ¿quién le iba a traer la paz? ¿Quién le iba a dar consuelo a sus discípulos? Jesús. ¿Pero a través de quién? A través del Espíritu Santo. El mundo te puede ofrecer una paz pasajera. El mundo te puede ofrecer un placer pasajero. El mundo te puede ofrecer encantos muy lindos, pero son pasajeros. Pero con esta pandemia que estamos viviendo, con este COVID, mucha gente está angustiada. Mucha gente, al estar tantos días cerrados en casa, están muy angustiados, están ansiosos. Pero Jesús nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo te ofrece una paz, pero pasajera. Pero la paz que te ofrece el Señor Jesucristo es una paz eterna, inmutable e incondicional. Mi llamado en esta noche, querido, querida que me escuchas, es que si nos llegan esos momentos de angustias, clamemos a Dios para que Él derrame el Espíritu Santo en nuestras vidas, tanto en mi vida como en sus vidas. Derrame el Espíritu Santo y llene toda angustia y toda molestia que hay en nuestras vidas, y ponga paz en nuestras vidas y sentir de confianza. El salmista dijo en cierta ocasión: el día en que temo, en ti confío, Jehová. Dios te bendiga. Feliz resto de esta noche. Vamos entonces a tener una breve oración para culminar. Oremos como estamos. Padre de amor, en este lindo momento te damos las gracias por esta hermosísima reflexión que pudimos compartir en esta noche. Queremos, oh Señor, pedirte que si hay algún hermano, si hay alguna persona que nos está viendo a través de este video, se sienta angustiado, se sienta temeroso, queremos, Señor, pedir que el Espíritu Santo toque su vida, que el Espíritu Santo llene ese vacío que hay en su vida, que el Espíritu Santo pueda entrar en su vida y darle paz en medio de la tormenta, darle tranquilidad y darle amor. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a cada uno de nosotros a seguir guardando tus mandamientos, a seguir aferrándonos a tu palabra y a seguir haciéndote fiel. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada persona que nos está viendo y dale tu paz, dale tu amor y dale tu salvación. En el nombre de Jesús todo esto por Él. Amén, Padre. Amén.